Eh, Bienvenidos a todos desde la Comisión Permanente de Homenaje Guardia Bajo las Estrellas. Queremos continuar con el ciclo que nos habíamos propuesto de charlas en homenaje a Güemes. Estas charlas que tienen como motivo el poder difundir la gesta güemesiana y el no solamente en este caso vamos a hablar de Güemes, sino también en las diferentes charlas vamos a tomar también el tema belgraniano, también el tema sanmartiniano y también el tema de recordar al almirante Brown, que también tiene una participación muy importante. Yo les voy a pedir que silenciemos los audios, así no perturbamos a quien pueda va a dar la charla de hoy y los habilitamos después para las preguntas. Bueno, hoy vamos a hablar de tácticas y armamentos en tiempos de Güemes. Quien va a ser el orador de hoy es vocal de la Comisión Guardia Bajo las Estrellas. Más que nada, quiero agradecerle porque lo hemos metido en este brete de acompañarnos en los ciclos de charlas. Él está absolutamente nervioso, es su primera charla. Sí, un debut. Un debut que nos sentimos responsables por hacer de esta forma, pero bueno, quiero presentarles a Oscar Agüero, quien va a ser el orador de hoy. Oscar, muchísimas gracias. Al contrario, el agradecido soy yo. Mi intención en esta charla es un poco apartarme del tema histórico tradicional de los combates en sí y arrancar con una recreación del pasado humano, porque la historia es una recreación del pasado humano, pero para eso es necesario despojarnos de conocimientos que tenemos actualmente de cómo es una guerra. Vamos a iniciar un recorrido tratando de entender cómo era un ejército en aquella época, la complejidad del mantener un ejército, organizarlo, lo que significaba el transporte de los hombres de una región a otra, y todo esto es desconocido. Es prácticamente como que a nosotros hoy nos quitaran el celular. En un celular tenemos nuestra vida, tenemos toda la información, la comunicación al instante, con cualquier lugar del mundo, y podemos transmitir cosas, ver cosas nuestras, ver nuestras fotos, pero en aquella época no existía nada de esto. Toda la comunicación tenía que ser personal. La genialidad que va a mostrar el general Güemes va a ser en la utilización de tácticas novedosas. Novedosas y no usadas antes. Estas tácticas, creo conveniente hacer una distinción primero entre lo que es una estrategia y lo que es una táctica. Una estrategia está organizada con un fin específico que es ganar una guerra. Una táctica, en cambio, está destinada a ganar determinados combates. Y también podemos hacer una distinción entre lo que es una batalla y lo que es un combate. En una batalla hay dos ejércitos que adoptan formaciones definidas y en cambio en un combate el grupo es menos numeroso. Esto también tiene sus ventajas y sus desventajas. A partir de allí tenemos que se pueden utilizar dos formas de actuar, la ofensiva o la defensiva. Cada una tiene su ventaja y su desventaja. En la ofensiva se va directamente contra el contrario con la intención de derrotarlo en lo posible en forma definitiva. En una actitud defensiva se aguarda el avance del enemigo con la intención de detenerlo, pero esto no se puede hacer en forma indefinida.
es necesario también en algún momento recurrir al ataque, porque si no el desgaste es demasiado, y quien está en una actitud defensiva demasiado tiempo va a terminar siendo derrotado. Las tácticas que va a utilizar el general Güemes se van a diferenciar de lo que eran las batallas conocidas hasta ese momento, donde se seguía el lineamiento de Europa de utilizar una batalla campal. Recordemos que Güemes es un militar de carrera, tiene una formación militar, aprendió a recibir órdenes, cumplirlas, y luego recién cuando adquiere jerarquía da órdenes. Pero sabe que en todos los aspectos de un soldado es necesario la formación. Cuando a Martín Güemes se le encarga una tarea, que se la encarga el general San Martín, quien posiblemente es el único que tuvo una verdadera estrategia, era el único que tenía una visión clara de cómo hacer para llegar a derrotar definitivamente a los realistas. Su idea era avanzar, por eso el cruzar la cordillera, avanzar por mar hasta donde estaban los realistas, en la zona del Perú, y por el otro lado que avanzara Güemes por tierra. En un primer momento lo necesario era tener la contención de ese ejército realista que buscaba avanzar hacia Tucumán. Esta tarea se le encarga a Martín Güemes, quien a partir del río Pasaje y en dirección al norte, siguiendo lo que es el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata o Virreinato del Río de la Plata en aquel momento, va a abarcar hasta lo que actualmente es Bolivia. Por lo tanto, tiene una zona muy amplia que cubrir y defender. Cuando se le encomienda esto por parte de San Martín, él entonces se dirige en un primer momento hacia la zona de lo que es Rosario de la Frontera y tiene una tarea demasiado grande. Debe armar un ejército sin tener los recursos para ello. No cuenta con el apoyo del gobierno nacional en cuanto a los recursos y va a tener allí su mayor muestra de genialidad al lograr aglutinar a los gauchos, que lo van a seguir por dos razones. Uno, por el carisma que tiene él como un líder, los conoce sus costumbres, en cierta manera es un igual en este sentido, pero hay un aspecto más también a tener en cuenta, y es que esos gauchos van a estar luchando y arriesgando su vida por defender su propio territorio, su propia casa, su hogar, sus familias. Recordemos que los ejércitos realistas, en su avance, cuando llegan a distintas poblaciones, tienen la costumbre de tomar el botín de guerra, es decir, aprovechan todo aquello que tenga valor y que ellos puedan llevarse. Pero también cometían muchos atropellos. Había la muerte de civiles, violaciones, etc. Y los gauchos, por el contrario, estaban luchando contra eso. Pero también hay una cuestión que viene desde los orígenes de la conquista. Hay una situación de desigualdad con la cual se quiere terminar, porque el español peninsular nunca fue tratado de la misma manera que el americano. El criollo siempre estuvo en una situación de desventaja, no tenía el acceso a los puestos principales y estaba en cierta manera relegada. Muchos patriotas, si bien es cierto que recibieron formación en otros lugares, en las universidades de Córdoba o de Chuquisaca, pero este era un grupo minoritario. La mayor parte se encuentra relegado. El acceso al ejército también está reservado solo a aquellos que vienen de una familia que tradicionalmente tiene militares,
y que tiene un pasado de españoles peninsulares. Aprovechando estas circunstancias, el general Güemes logra reunir en poco tiempo un grupo de gauchos y sabe que cuenta con muy poco tiempo para prepararlos. Tiene al frente un ejército que es numeroso, disciplinado, bien equipado y con experiencia, porque muchos de ellos vienen de la guerra con Napoleón. En el caso del general Güemes, va a contar solamente con los gauchos que en un primer momento se van a sumar voluntariamente formando lo que conocemos como milicia. No es un ejército de línea, no es un ejército regular, y empieza a aprovechar los conocimientos, las habilidades propias de estos hombres en sus tareas de campo. Son excelentes jinetes, porque toda su vida han hecho sus tareas a caballo, son diestros en el uso del cuchillo, del lazo, del machete y de las boleadoras. Todo esto, que eran herramientas de trabajo, van a pasar a convertirse en armas, a punto tal que las tijeras utilizadas para esquilar eran partidas por la mitad, atadas con tiento a la punta de una tacuara con el fin de fabricar lanzas. El uso del lazo también, según las regiones, tiene un diferente lazo. El motivo no es el mismo lazo el que se utiliza en un campo abierto que en un lugar de monte cerrado. En un lugar de monte cerrado, el lazo que se utiliza es más corto por la misma complejidad para utilizarlo. El caso de las boleadoras. Las boleadoras, para aquellos que no lo conocen, consiste en una piedra envuelta en cuero, atada con tiento, tiene un trozo más de cuerda y del otro lado otra piedra, en aquellas que son de 2, pero también existían las boleadoras de 3 piedras. La utilización es la misma, se la revolea antes de arrojarla y es necesario tener una práctica para lograr la precisión al dar el golpe con las mismas. Un golpe con esta piedra obviamente es demoledor por la herida que produce. Más allá de donde sea que impacte, siempre el golpe es muy importante y la herida es muy importante. Si bien estamos haciendo hasta acá un pequeño reconto de cuáles serían las principales armas utilizadas por los gauchos en el momento inicial, también es cierto que habían algunas armas de fuego, pero no eran numerosas. Con el transcurso del tiempo se van a ir incrementando a medida que se logran ganar ciertos combates y se logra apropiarse de armas de los realistas. Pero armar un ejército y mover un ejército requiere de algo que conocemos actualmente como una, podríamos llamar, organización, que esa organización requiere contar con alimentos, contar con alimentos para las personas, para los caballos. Si tenemos en cuenta que tenemos un ejército simplemente con 2.000 hombres, imagínense lo que significa alimentar a 2.000 personas en lo cotidiano. Todos en algún momento nos llegaron visitas y sabemos la complejidad que es tener que hacer frente a eso cuando no lo tenemos previsto. Y aún teniéndolo previsto, ya implica una organización distinta, un movimiento de recursos distintos. En el caso del general Güemes, dijimos que no cuenta con los recursos de ayuda económica por parte del gobierno nacional. Son gauchos que se suman voluntariamente
formando una milicia, siendo ellos los propietarios del propio caballo y acostumbrados a mantenerlo por sí mismos. Si hacemos esa comparación yendo al ejército realista, el ejército realista cuenta con los recursos, tiene la logística, como diríamos actualmente, para hacerlo. Tiene cómo transportar las cosas, cuenta con armamento adecuado, sus soldados tienen uniforme, están disciplinados, están entrenados y tienen experiencia. Cuando Martín Güemes forma sus milicias, logra algo muy importante en 2 meses, capacitarlo para estar en condiciones de enfrentar al enemigo, un enemigo poderoso. Esto va a demostrar la capacidad táctica que va a tener el general Güemes cuando inicia su actuación frente al ejército realista. Hasta aquel momento, lo que se utilizaba, lo que marcaba los libros con los cuales se estudiaba y se preparaba un militar, se tenía como el medio a emplear frente a un enfrentamiento la batalla campal. ¿Y en qué consiste una batalla campal? Es un enfrentamiento entre 2 ejércitos correctamente ordenados que asumen posiciones definidas. Un ejército está compuesto por distintos sectores, cuenta con caballería, cuenta con infantería, cuenta con artillería, pero cada uno de estos ocupa un lugar específico en una batalla campal. En el PowerPoint tenemos esto sería lo que constituía hasta ese momento el virreinato del Río de la Plata. Ustedes pueden observar que donde la flecha marca Salta, desde allí hacia el norte, es todo el territorio que va a abarcar la defensa que tiene a su cargo Martín Güemes. Esto es un poco el armamento que se utilizaba en la época. Ese armamento tiene una complejidad. La complejidad está en que para poder utilizarlo es lento el disparo. Hay que cargar el arma utiliza un cartucho que ustedes pueden ver del lado derecho de la pantalla. Este cartucho es un envoltorio de papel que contiene en la parte inferior una carga determinada de pólvora y a continuación una bala esférica. Pero ese cartucho, como pueden observar en una de las imágenes, viene cerrado. El soldado necesitaba romper esa especie de sello, introducirlo por la punta del cañón, porque estas son armas de las que se llaman de avancarga, porque se cargan desde adelante. A continuación, tiene que asegurarse que ese cartucho vaya bien al fondo del arma y en este caso utiliza una baqueta, que es un trozo de metal, una varilla de metal con la cual lo empuja, asegurándose que esto sea así y que quede en condiciones de efectuar un disparo. También vemos en esta imagen, por encima de los cartuchos, la bayoneta. La bayoneta, que era un elemento esencial de esta arma. ¿Y esencial en qué? En que la mecánica del disparo y el tiempo de recarga es lento. Por lo tanto, hacía necesario contar con la bayoneta, porque si no, ese soldado quedaba desarmado frente al enemigo. Existían diferentes tipos de bayoneta. La más utilizada era la de tipo triangular, y muchas veces se veía la necesidad,
el avance del enemigo, no solo de usar su fusil con la bayoneta como si fuera una lanza, sino que también en el caso de las pistolas, por ejemplo, eran utilizadas como un garrote luego de haber efectuado el disparo, porque existía la imposibilidad de cargar con velocidad. Acá vemos lo que era el mecanismo para disparar una de estas armas. Vemos cómo cuenta en su parte superior con un martillo que tiene por encima de él un tornillo y una piedra. Esa piedra va a raspar contra el rastrillo, produciendo una chispa. Esa chispa se extiende a la cazoleta que previamente se le ha colocado un poco de pólvora. Al producirse la deflagración de esto, se extiende al interior del caño, produciendo la reacción química en el cartucho, que vimos que tiene una parte inferior que es de pólvora. A partir de allí va a impulsar esa bala. Al ser armas sin ánima, decimos armas sin ánima aquellas que no están estriadas, no tenían un largo alcance y tampoco tenían una precisión como son las armas actuales. Pero sobre todo la dificultad está en la recarga. Un soldado bien entrenado tiene un tiempo prolongado para recargar, a lo cual se suma el nervio propio de estar en una situación de combate, y generalmente no llegaban a hacer más de un disparo y ya eran alcanzados por la caballería enemiga. ¿Esto por qué? Porque una de las tácticas del general Güemes consiste en todo momento en evitar la batalla campal. Acá vemos la formación de una infantería y de un ejército preparándose para una batalla campal. Aquí observamos cómo están las posiciones de infantería y vemos también en la parte inferior una formación de cuadro. Esta formación de cuadro, al recibir ciertas órdenes, se la adoptaba con el fin de hacer frente al enemigo teniendo una situación de ventaja. Ahora, para defenderse de la carga de caballería, esta formación de cuadro era útil. No así para defenderse de otro tipo de cargas. La carga de infantería, por el contrario, es más letal si quien está aguardando tiene la formación de cuadro. Porque obviamente la infantería avanza sobre uno de los cuadros y los otros tres le están resultando inútiles para esa posición defensiva. Con el caso de la caballería era más difícil poder atacarlos cuando habían logrado adoptar esta forma. Güemes sabe que tiene que evitar en todo momento la batalla campal. Lo sabe porque es un buen estratega, porque es un innovador en tácticas y porque también es consciente que esto llevó al fracaso a otros generales de los ejércitos patrios. Ya tienen los antecedentes de que no era conveniente adoptar una batalla campal frente a un enemigo tan numeroso, tan bien equipado, experimentado, y por lo tanto va a recurrir a ataques de otro tipo. En sus ataques, acá vemos una formación clásica donde se puede observar también la infantería de línea, vemos la ubicación de la caballería y la ubicación de la artillería. Una artillería que también la va a evitar en todo momento Martín Güemes, porque aprovecha la zona en la cual se encuentra. Una zona con cerros, una zona que presenta lugares que están encajonados, que tiene monte, que tiene arboleda. Sabe que
la artillería para sus gauchos puede ser letal y que tiene que evitarla. Y lo logró en todo momento. Es más, no se dieron combates de artillería contra artillería. Vemos también una particularidad en esta formación y es que el general en jefe no está junto a la formación, se encuentra retirado. Se encuentra retirado y allí está rodeado por su Estado Mayor, por aquellos que manejan las señales, las banderas, los clarines, y también por gente destinada a llevar los mensajes con las distintas órdenes. Les dije hace un rato que nos tenemos que olvidar de lo que conocemos actualmente y principalmente del celular. En aquel momento el medio de comunicación era de hombre a hombre o por medio de señales efectuadas con bandera. En el caso de la zona norte del virreinato, al contar con un monte espeso, muchas veces no era posible ver las banderas. Los ejércitos ya sabían el cierto sonido de tambores o de clarines que le indicaban ciertas órdenes. Pero la mayor parte de las órdenes se daban en forma personal enviando mensajeros a los distintos cuadros que estaban formados. Frente a esta situación de formación de batalla clásica que va a ser evadida, que va a ser evitada en todo momento porque no es conveniente, vamos a ver que recurre a una forma de ataque principal que consistía en atacar los flancos y atacar al ejército realista cuando se encontraba en movimiento. Al encontrarse en movimiento, el ejército está marchando en línea, no puede con facilidad adoptar posiciones defensivas y al ser una zona que presenta no tantos valles abiertos, sino lugares más bien angostos, tienen que ir por recodos, por zonas boscosas, y Martín Güemes va a aprovechar con sus gauchos todos estos recursos que le ofrece el lugar y el conocimiento que tienen sus gauchos de los pasos adecuados para llegar con velocidad allí. Sus grupos los tiene divididos, no tiene todos juntos y va haciendo una especie de ataque de relevos. Un grupo ataca, se retira y va a venir otro grupo que continúa el ataque. Vemos del lado izquierdo de la pantalla que figura ataque de diversión. ¿En qué consistía? En el avance de un grupo. Ese grupo lo que busca es provocar al enemigo, quien al ver que se trata de un grupo poco numeroso, va a perseguirlo, no tanto por decisión propia, sino por órdenes que recibe de perseguirlo con el fin de acabarlos. Cuando la parte del ejército realista inicia la persecución, los gauchos se retiraban. Habían logrado apartar la caballería, porque obviamente quien los perseguía era caballería, y la caballería en aquel momento era la fuerza de élite de todo ejército. Dijimos que los gauchos eran excelentes jinetes, a punto tal que fueron considerados como demonios montados según la versión de algunos generales enemigos al hacer sus memorias. Una vez que se ha retirado una parte de este grupo de caballería, se produce el ataque principal sobre una zona que está resultando débil, y es lo que vemos del lado derecho de la pantalla. Atravesando las líneas, causando el mayor daño posible y desapareciendo sin darle posibilidad de reacción. Una posibilidad de reacción que es muy difícil cuando es tomado por sorpresa. Es muy difícil también cuando la zona no es adecuada para efectuar los disparos frente a gauchos que están huyendo al galope y que saben dispersarse rápidamente. Tienen caballos frescos, han efectuado un ataque que es demoledor, que es rápido, y no dan tiempo a que caballería del ejército que ha sido atacado retroceda para auxiliarlo. Cuando llegan,
ya pasó ese ataque. Y posteriormente se va a efectuar otro. Acá vemos en esta imagen lo que significaba la recarga y el proceso que implica. Vemos cómo en un primer momento se está preparando para cargar, tiene que tomar el cartucho al que hicimos referencia anteriormente, que se encuentra en una cartuchera que lleva el soldado, luego debe con la boca romper el cartucho, cargar, sacar la baqueta que está en la parte delantera y en la parte inferior del arma, debe atacar a eso, introduciéndolo y logrando que se compacte en el fondo del arma, guardar la baqueta, un paso esencial porque arma que perdía la baqueta era un arma que pasaba a ser inútil. Tenemos también luego la forma de disparar. Vemos que a continuación de haber guardado, debe cebar la cazoleta, es decir, tirar ese gatillo hacia atrás. En ese momento ya el arma se encuentra en condiciones de disparar, apunta y hace fuego. Vemos en la imagen que tenemos en la parte derecha inferior lo que es el disparo de un grupo de soldados, como quedan tapados por una nube de humo blanco, producto de las explosiones de todos al mismo tiempo. Se utilizaba en aquella época 3 filas de soldados que actuaban al mismo tiempo. Ahora, ¿a qué distancia se efectuaba el disparo? El disparo se efectuaba cuando el enemigo estaba bastante cerca. Estamos hablando de 40 a 50 metros. Es decir, con una proximidad muy grande hacia el enemigo y un enemigo que viene al galope. Si nosotros hablamos de que volver a cargar implica 1 minuto, parece poco, pero si nos detenemos con un reloj a controlar 1 minuto, es mucho tiempo. Pero es mucho tiempo cuando el enemigo viene a la carga, cuando existen los nervios y el temor. Todo esto influye y retarda ese proceso. En experiencias que existen de prácticas de tiro con este tipo de armas, por parte de alguien que está haciendo una práctica y está tranquilo mientras la efectúa, llega a hacer 3 disparos, pero en condiciones absolutamente distintas a las que nos estamos refiriendo. Tenemos también que tener en cuenta otro aspecto de lo que significaba el movimiento de los ejércitos. Para mover un ejército era necesario una serie de recursos, como dijimos anteriormente, una logística que prácticamente no existía, pero era necesario solucionarla de alguna manera. Hacía falta el transporte de las cosas recurriendo a los carros. Carros como los que vemos en la imagen, si bien esta imagen es una imagen de pueblo, en donde vemos carros que son de transporte de agua, para que tengan una idea del tipo de carros que se utilizaban. Y ven que tienen la particularidad de estar tirados por mulas. Los caballos se utilizaban para las cargas de caballería, la mula era el animal de arrastre, y que tiene una capacidad de resistencia diferente a la de un caballo. En el caso del transporte de elementos, ya que el ejército realista debía desplazarse de su plaza principal a los lugares hacia los que avanzaba, era necesario contar con el transporte de alimentos, las ollas, que no era la olla común que conocemos,
Tengamos en cuenta que se debía hacer la comida al mismo tiempo para una gran cantidad de soldados. Era necesario llevar los pertrechos militares, repuestos, pólvora, cartuchos. Era necesario también un aspecto del cual muy poco se habla, y el aspecto sanitario. Un aspecto sanitario que estaba cubierto no por una gran cantidad de médicos, porque no existían en esa época, sino muchos de los médicos eran reemplazados por boticarios, que viene a ser el farmacéutico de la actualidad. Pero un farmacéutico que tiene recursos limitados. Ese boticario prácticamente debe basarse, una vez que está en campaña, en lo que tiene a mano. El médico también, al atender a un enfermo luego de un ataque, no tiene la posibilidad de actuar con la higiene que requiere un hospital de campaña. Está siendo atacado de pronto, se han producido varios muertos, hay varios heridos, una herida que hoy no consideramos de gravedad, para aquel momento sí lo era, y muchas veces esa herida terminaba en amputaciones para evitar el peligro de la gangrena. Cuando hablamos de heridas, no tenemos que limitarnos solamente a las heridas propias de batalla. También están los males propios de cualquier situación, una indigestión, la picadura de distintos animales, a lo mejor ha recibido una herida de una espina que queda ensartada y que va a producir una infección que deriva en cosas más serias. En esto el gaucho tiene una ventaja. El gaucho conoce los yuyos propios de esa zona, sabe cómo utilizarlos, sabe que frente a una herida producida quizás por una espina que le quedó clavada y se rompió y que le va a producir una infección, puede recurrir a una hoja como la del palán palán, haciendo un apósito por encima para que eso la succione y la saque. Sabe que frente a ciertos tipos de indigestiones va a utilizar hierbas como ser el burro, el paico, rica rica, porque es lo cotidiano para él. Aparte, termina siendo en algunos casos, si la proximidad lo permite, el hospital termina siendo su propia casa y su enfermera la esposa o su familia. Cuando el ejército realista es atacado y se han producido heridos y muertos, es necesario la atención de los heridos y dar un destino a los muertos, ya sea sepultándolos o llevándolos. Esto obliga a que muchas veces los carros que se utilizan para transporte de otras cosas tengan que ser desocupados de las cosas que están transportando para destinarlo al transporte de heridos. Cuando nosotros analizamos las tácticas utilizadas por el general Güemes, cuando vemos lo novedoso de su forma de actuar y comparamos con lo que dice Napoleón en sus memorias, Napoleón al hacer sus memorias dice que lo que lo llevó a su derrota fue no haber cambiado tácticas. Y aquí vemos que el genio de Martín Güemes fue utilizar la táctica correcta. Cuando un ejército está avanzando, ese avance tiene que tener un destino porque tiene una misión para cumplir. Hemos distinguido lo que es la táctica de la estrategia y vemos cómo la estrategia que existía no estaba en el gobierno nacional. Quien la tuvo solamente fue el general San Martín. Pero también encontramos otro defecto del gobierno nacional, que no le dio el apoyo necesario a Martín Güemes. Cuando Martín Güemes crea el regimiento de Infernales, comunica
al gobierno nacional y el comunicado que él le transmite solicitando esa autorización le es negado. Esto nos muestra claramente la falta de apoyo que tienen y que es una falta de apoyo que va a afectar también a los planes del general San Martín, quien tenía la intención de hacer un movimiento de pinzas, avanzando él por mar hacia el Perú y que Güemes lo pudiera hacer por tierra. En el caso de Martín Güemes, tuvo también la colaboración de la gente del lugar, no solo de los gauchos. Las familias enteras terminaban colaborando, porque las mujeres y los niños actuaban como espías pasando información a Martín Güemes de los movimientos del enemigo y del armamento con que contaba el enemigo. En este sentido, el contar con los espías fue muy importante para la tarea que desarrolló. Formó grupos que pertenecían a cada región y los mantuvo en esa región. Les permitió una cierta libertad en las decisiones a los jefes de esas unidades. Y estos jefes de unidades, muchos de ellos no eran militares de carrera. Es gente que fue ascendiendo con el tiempo, lo mismo que los gauchos se fueron capacitando. Otro hecho que marca el genio militar de Martín Güemes fue la preparación de sus hombres para que se utilicen tanto como caballería o infantería, porque les enseñó también a pelear de a pie, formando cuadros de infantería, pero siempre tenían su habilidad como jinetes. Y es muy importante destacar el tipo de silla y los animales que se utilizaron. El gaucho sabe que la zona en la que vive tiene mucho monte, un monte cubierto de espinas, necesita protegerse él y proteger al animal. Por ello, contaban con una montura distinta. Si vemos del lado izquierdo, por supuesto, dejando de lado el automóvil porque hubiera cambiado toda la situación de contar con vehículo con motor, vemos un gaucho del norte y podemos distinguir el guardamonte delante de las piernas del gaucho y vemos la posición de las piernas como es más cerrada, con relación a la imagen de la izquierda, que es un gaucho sureño, no usa el mismo tipo de montura, está usando una montura de basto. La montura de basto es semejante a lo que sería un banco, es muy cómodo para recorrer distancias largas, pero si tiene que trepar o bajar de un cerro, es muy dificultoso mantenerse en esa silla porque se va a deslizar hacia adelante o hacia atrás. El gaucho del norte tiene el otro tipo de silla que observamos y tiene acá, como pueden ver, el guardamonte. El guardamonte no solo lo protege de las piernas, frena, es un cuero que está atado a la parte delantera de la silla de montar y que permite que las ramas no lo enganchen en las piernas al gaucho. En este caso vemos cómo tiene delante una lonja pescuecera, esto actualmente usado prácticamente como un adorno. El gaucho en aquellas épocas protegía también al animal mediante una pechera para evitar que el animal también se lastimara. El tipo de estribo que utiliza es diferente. El estribo que se utiliza en otros lugares es un estribo pequeño. En el caso de los gauchos, acá vemos una imagen de un gaucho norteño, donde lo vemos con su lanza, y podemos ver también, disculpen, ¿a dónde querés ir?
tiene que haber una imagen del... Bueno, no importa, lo dejemos ahí. El anterior. En esta, si observan el estribo que tienen los que están montados del lado derecho, y si del lado derecho vemos un estribo que es delgado, que es pequeño. El gaucho usaba un estribo que cubría la mayor parte del pie, usaba también un guardacalzón, que es de cuero, que impide ser lastimado por las espinas, y en algunas zonas como Orán, por ejemplo, se utiliza el coleto, una especie de guardapolvo de cuero que cubre los brazos y todo el cuerpo del jinete, permitiéndole de esta manera avanzar en el monte rápidamente, sin tener que preocuparse de sufrir heridas por el tema de las ramas o de las espinas. Creo que esto nos sirve para tener más o menos un pantallazo de cómo fue aquel tiempo, y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que deseen hacer. Bueno, estamos a disposición acá, Oscar está a disposición del que quiera hacer alguna pregunta. Te robo un poquito, a ver. Sí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Habilite el micrófono, por favor. Le agradezco a Marcelo Rival. Muy interesante la disertación, dice en el chat. Y no tengo el nombre de la persona que hace el otro saludo. Saludos y felicidades para todos. ¿Alguna pregunta? Bueno. A ver. Bueno, les agradecemos. Primero quiero agradecerle a Oscar, lo tengo acá al lado, por la disertación de hoy, por hacernos conocer un poco de las estrategias y un poco de las necesidades de los ejércitos en aquellos tiempos. Qué bien. Le escucho muy, muy bajito, Lidia. Lo que pasa que hoy Lidia se tuvo que ir a ensayar en el coro, y entonces estamos nosotras, la hija Florencia y una amiga Norma. Bueno, muchas gracias. Muy amables. Bueno, damos por finalizado entonces el... Yo no quisiera terminar esto sin dar un agradecimiento a alguien que me brindó un apoyo enorme, Jorge Sáenz, a Jorge Llanela, a Marcelo Ruibal, 3 historiadores de prestigio con una gran capacidad para transmitir sus conocimientos, y que lograron sacarme las infinitas dudas que tenía para encarar esto. Les agradezco infinitamente y les agradezco esta oportunidad que me dieron de intentar transmitir algo que quizás no se trata con frecuencia en los libros.
Gracias. Gracias a vos, Oscar. Bueno, quiero por último recordarles que vamos a seguir el miércoles 3 de marzo con una disertación de Marcelo Rival sobre San Martín, Belgrano y Güemes. Creo que es importante ver la relación que teníamos estos tres grandes próceres nuestros. Y también el día 17, miércoles 17 de marzo, ahí voy a hablar yo sobre el gaucho norteño. Así que los invitamos a que sigan trabajando con nosotros en este sentido de difundir y de aprovechar esta plataforma que nos permite a la distancia poder sumar gente que esté interesada en difundir la gesta güemesiana. Muchísimas gracias. Los saludamos desde la Comisión Guardia Bajo las Estrellas. Los invitamos a seguirnos en las diferentes charlas de Zoom. Muy amables, muchas gracias. 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 Así que... Qué maravilla. ¿Viste? Qué maravilla. ¿Viste?